Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como bien sabréis todos, uno de los grandes problemas que atraviesa España, que sufre España y que sufre sobre todo una parte de la población española, es el problema de acceso a la vivienda. Es la escasez de vivienda y el creciente precio que están experimentando los inmuebles como consecuencia de esa escasez. Lo que menos gente sabe probablemente es que una de las causas que explica esta escasez de vivienda, la falta de construcción de nueva vivienda, es la ausencia o la insuficiencia, mejor dicho, de financiación para estos nuevos proyectos inmobiliarios. Hoy vamos a hablar justamente de la crisis de la vivienda en España y de la financiación inmobiliaria como posible solución o como posible herramienta para tratar de reducir esta carestía al tiempo que se obtienen interesantes rentabilidades para aquel inversor que se lanza a contribuir a reducir la escasez de vivienda en España mediante la financiación de proyectos inmobiliarios. Y para ello hemos traído a Íñigo Torroba, CEO de Civislend. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Ramón? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al podcast. Y lo primero, quizá haya gente que nos esté viendo y que no conozca a Civislend. Explícanos qué hacéis en Civislend y cómo se relaciona con esta temática que he expuesto del podcast de hoy. Bueno, pues Civislend, como bien has dicho, es una plataforma de financiación participativa en la que de alguna manera lo que hacemos es, a través de la aportación de muchos pequeños inversores, conseguimos financiar proyectos de promoción residencial, sobre todo, con esas pequeñas aportaciones desde 250 euros. Entonces, por un lado, lo que conseguimos es, dar acceso al promotor a una financiación alternativa a lo que es la financiación bancaria tradicional, y por otro lado, dar al inversor la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario desde 250 euros, que sin este modelo de negocio sería imposible prácticamente. ¿Tiene esto algo que ver con algunos términos, ¿no?, que a veces sobrevuelan y copan las redes? También se convierten en términos un poco virales y de moda. Pero conviene deslindar, ¿no?, las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre esto que me estás contando y, no sé, el crowdfunding, por ejemplo, que escuchamos tanto? Bueno, o sea, no hay diferencia, es lo mismo. Lo que pasa es que uno es un anglicismo y el otro es la explicación en español. O sea, al final el crowdfunding, como su definición o su traducción sería que es crowd, que es masa, y funding de financiación, pues básicamente esto es lo mismo. Lo que hacemos es aglutinar a una masa de inversores retail, crear bolsas de capital lo suficientemente altas para destinarlas al mercado inmobiliario. Claro, pero no tiene que ver con una donación, sino con una inversión que hace el particular en este proyecto inmobiliario. Hay muchísimas modalidades de crowdfunding. Exacto. En este caso es crowdfunding inmobiliario. Y es una financiación a través de préstamo, ¿no? Es decir, sería una modalidad de crowdlending, ¿no? Correcto, sí. O sea, nosotros lo que hacemos es, a través de estructuras de préstamo, prestarle dinero al promotor a cambio siempre de una garantía hipotecaria del propio activo y a un plazo y un tipo de interés determinado. O sea, explícanos un poquito más esto, ¿no? Porque a lo mejor al estar haciéndolo día a día pues es muy obvio, pero quizá para la audiencia no lo sea tanto. Digamos que un promotor, cuando necesita desarrollar un proyecto inmobiliario, básicamente impulsar la construcción de viviendas, en este caso residenciales, necesita financiación, no suele hacerlo con sus fondos propios, ¿no? Y esa financiación normalmente viene de los bancos. Pero luego veremos si los bancos están financiando o no. Pero bueno, vosotros dais una vía alternativa y esa vía alternativa es, vamos a buscar pequeñas aportaciones de mucha gente como microinversores, como microprestamistas, los agrupáis y le dais financiación al promotor y el promotor va pagando y además, como garantía, tiene la promoción inmobiliaria. Sí, ¿no? Sí, o sea, al final, por adelantarnos un poco a lo que vamos a comentar, los bancos muchas veces lo que te piden son requisitos muy poco flexibles, con unos niveles de riesgo o de asunción de riesgo muy bajito, con lo cual, hasta que tú tienes el proyecto lo suficientemente maduro para poder ir al banco a presentarle la oportunidad y que te financie, claro, pasa mucho tiempo y entre medias tienes que haber consumido mucho capital o fondos propios. Entonces, lo que nosotros hacemos, o lo que la financiación alternativa hace, es entrar en fases mucho menos avanzadas, es decir, en fases más iniciales,
para ayudar al promotor con esos primeros pasos hasta que tienes la licencia, las preventas, etcétera, y pueda entrar el banco a sustituirte a ti. Esto es una modalidad que en Europa lleva muchísimos años, o sea, es decir, la financiación alternativa en Europa es prácticamente un 50-50 versus la tradicional. En España estamos todavía en niveles muy bajitos, digamos que más o menos entre un 10 y un 15% financiación alternativa. La tendencia es que cada vez crezca más, como es lógico, y sobre todo que cada vez el spread de tipo de interés o la diferencia de coste de la deuda bancaria versus la alternativa cada vez se acote más. Ahora mismo es verdad que hay una gran diferencia y que, por supuesto, el promotor, si tiene acceso a financiación bancaria, siempre lo va a hacer con el banco, pero esto cada vez la tendencia, y en Reino Unido, que sobre todo es el espejo donde nos miramos, es muy parecida. Por aterrizar algunas de las cosas que has comentado, ¿cuál es ahora mismo el interés que le cobráis a través de esa suma de microfinanciaciones al promotor versus el de la banca? Sí, pues ahora mismo la banca debe estar en Euribor más un 2%, un 3%, más o menos en niveles de entre 5 o 6%, y nosotros estamos en 10%, entre un 10 y un 12, 13%, claro, dependiendo un poco de los riesgos, ubicación, etcétera. Entonces, como veis, hay diferencia y ese coste de más para el promotor, pues lógicamente se nota. Lo que pasa es que también muchas veces no tienen alternativa, es decir, claro, la alternativa es no hacerlo. Y sobre todo, ya no hacerlo, sino perder mucho tiempo, que aquí el tiempo es dinero, perder mucho tiempo hasta que consigues tener el proyecto en esa fase de maduración para que el banco pueda entrar. Porque justamente lo que te quería preguntar es, descríbenos brevemente cuáles son esas fases de la promoción para ubicarnos cuándo suele entrar el banco y todo lo que hay antes y todo lo que cuesta financieramente esperar hasta que llegue esa fase bancaria, ¿no? O sea, básicamente así a grandes rasgos, hay tres fases, que es la fase de adquisición del suelo, la fase de solicitud de licencia y la fase de desarrollo y entrega de las viviendas. Entonces, el banco entra cuando ya tienes comprado y pagado el suelo al 100%, y encima tienes la licencia concedida y un nivel de preventas de más de un 50-60%. Con lo cual, claro, como veis ahí, los riesgos ya prácticamente son riesgos de construcción y muy bajitos. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros acompañamos en muchos casos al promotor a comprar con parte del suelo, es decir, a que el promotor efectivamente tiene que poner sus fondos propios, pero no le exigimos que ponga el 100%, y acompañamos en ese momento de compra del suelo hasta la concesión de la licencia y consecución de las preventas para que el banco pueda entrarnos. Esto es la modalidad de que se llama préstamo puente. Es decir, es un préstamo puente a corto plazo, entre 10 y 14 meses más o menos, y luego el banco es el propio el que nos saca y se queda él con la garantía hipotecaria del activo. Luego también tenemos diferentes modalidades, que haya promotores que, oye, por lo que sea les interesa, que es, aparte de comprar el suelo o ayudarles a comprar el suelo, también les ayudamos en el desarrollo de la obra y la financiación para la obra. Y esto es un poco las fases. Porque ¿cuánto suele durar más o menos cada fase? Nosotros, cada fase va a depender mucho de la ubicación y la zona y sobre todo de la agilidad de la licencia burocrática de cada ayuntamiento. Pero más o menos un proyecto de promoción residencial desde cero mínimo va a durar 24-26 meses mínimo, siendo muy rápido. ¿Las tres fases? Las tres fases, vale, siendo muy rápidos. Claro, muy rápidos. De ahí ya pues a 3 años prácticamente. Entonces vosotros acompañáis en la primera y la segunda, y cuando llega a la tercera normalmente os salís porque entra el banco y entonces amortiza el crédito que habéis concedido al promotor. Y claro, mencionabas, bueno, el banco no quiere asumir riesgos, ¿no? Entonces entra cuando ya está todo sobre seguro, cuando no hay ninguna posibilidad casi de impago. Nosotros entramos antes. Vosotros o los que aportan la financiación, porque los vosotros intermediáis, claro. Sí, correcto. Pero entonces no estamos como diciendo, nosotros entramos en una fase en la que hay riesgos y por tanto el inversor se expone a riesgos más altos que los que se expone el banco. ¿Qué garantías o qué cautelas o qué protecciones tiene el inversor ahí? Sí, o sea, a ver, efectivamente, como tiene más riesgo, lógicamente la rentabilidad es mayor, pero nosotros siempre tenemos unos estándares
de ratios de endeudamiento muy, muy conservadores. Es decir, no podemos estar en loan to values, que es el ratio de endeudamiento versus el del valor del activo, en más de un 60-65%. Siempre exigimos un margen mínimo a lo que es el proyecto entero por si hay desviaciones de subida de costes o cualquier tema que pueda saltar para que haya ese margen de rentabilidad al proyecto atractivo. Estudiamos muy bien el track record de los promotores, es decir, quién es el promotor, qué experiencia tiene en la zona. O sea, que tampoco financiáis cualquier proyecto de promoción. O sea, al final hay un estudio detrás muy exhaustivo y una due diligence muy exhaustiva en la que tenemos una serie de parámetros y que tenemos que ir haciendo checks. Y luego, por último, el proyecto se sube a un comité externo, a Cibislen, que es el que tiene la última palabra de aprobación. ¿Y quién es este comité externo? Está formado por miembros expertos en el sector inmobiliario, con más de 150 años de experiencia entre las 4 personas que hay en el comité y bueno, pues oye, son los que tienen la última palabra y si no lo ven, no se hace. O sea, que es como una especie de garantía o supervisión externa para pues que no haya ningún tipo de conflicto de interés entre Cibislen, entre los inversores, entre el proyecto, ¿no? Correcto. Y luego, por último, perdona, sí. Al final es muy importante recalcar que la última decisión de inversión la tiene el propio inversor. Es decir, nosotros ponemos a disposición del inversor la misma documentación, exactamente la misma que hemos pedido nosotros y que hemos estudiado nosotros para hacer todo el proceso de análisis, se la ponemos a disposición del inversor para que este sea, lógicamente, el que tenga la última palabra. Porque, claro, también aclaremos esto. Si uno se abre una cuenta en Cibislen y dice, oye, yo pues, me planteo invertir desde, has dicho, 250 euros en alguno de estos proyectos de promoción inmobiliaria, que esto también es llamativo, ¿no? Porque, claro, si uno quisiera entrar en un proyecto de promoción inmobiliaria él solo, pues necesitaría millones de euros, claro. Entonces, ya que con 250 puedas tener una pequeña parte, bueno, como una acción, ¿no? Cuando invertimos en bolsa, pues no compramos la empresa entera, sino solo una fracción. Pero, ¿qué se encuentra exactamente? Es decir, vosotros sois como una especie de fondo que os dan el dinero y decís, oye, yo decido dónde invertir y te prometo una rentabilidad del 7 o del 8 al año en función de los proyectos que yo escoja, o es como una especie de bazar donde tenéis distintos proyectos de promoción potencialmente financiables y el inversor dice, este es el que más me convence, ¿no? Después de verlo todo, este es el que más me convence, invierto en este. Sí, efectivamente, es la segunda opción. O sea, esto es un marketplace puro y duro en el que, por un lado, lo que tenemos es el producto y que en vez de vender zapatos, vendemos productos de inversión inmobiliaria y por el otro lado tenemos los compradores de esos zapatos, o en este caso, inversores, que deciden si quieren invertir o no. Entonces, tú cuando te abres una cuenta en Cibislen, lo que te da es ese acceso a poder invertir en los diferentes proyectos que vamos sacando, pero la decisión de inversión es tuya. Es decir, nosotros no hacemos una gestión activa sobre carteras, sino que tú asignas el dinero que quieras al proyecto en concreto. Hacéis una preselección de lo que tiene más calidad o más visos de rentabilidad en relación con el riesgo, pero al final es cada uno el que se mira la documentación. Correcto. ¿También dais algún tipo de asesoría si el inversor pregunta? ¿O no podemos? O sea, nosotros somos un sector regulado por CNMV y la CNMV nos deja claro que no podemos dar consejos de inversión. Es decir, lo que podemos hacer es ayudar en el proceso de inversión, resolver dudas sobre el proyecto en sí. Sí, me refería más a eso, más que a decirle, oye, invierte aquí, sino, oye, que yo esto no lo termino de entender, no sé muy bien qué es el loan to value, esto qué significa, ese tipo de cosas, sí. Y lo que sí que podemos es, oye, pues dar consejos de inversión a nivel general, oye, pues te recomendamos que diversifiques, que no metas todos los huevos en el mismo proyecto, etcétera. Y el inversor que se plantea invertir en crowdlending de promoción inmobiliaria, ¿qué rentabilidades históricas habéis proporcionado o han obtenido? No es que las proporcionéis vosotros, sino los proyectos en los que se puede invertir a través de Cibislen. ¿Qué rentabilidad promedio han proporcionado y qué riesgos? Es decir, ¿ha habido impagos, pérdidas? ¿Esto es algo frecuente? ¿No lo es? Coméntanos un poquito. Pues mira, por daros algunos datos en Cibislen. Sí, Cibislen se creó en 2017. Es verdad que tuvimos ahí 3-4 años de desarrollo de la tecnología, crecimiento muy orgánico para, digamos, asentar todos los moldes. Y desde 2022, sobre todo, fue cuando empezamos ya, oye, con todas las bases asentadas, los procesos instaurados, etcétera, empezamos a crecer de manera más exponencial y hemos financiado en total más de 160 millones de euros en más de 100 operaciones y hemos devuelto más de 50 proyectos ya. La rentabilidad media histórica de la cartera de vuelta
es de un 10,4 y la rentabilidad de la cartera viva del año pasado, de 2024, es de un 11,6. Uh-huh. Es decir, estamos ahí en esos tipos de interés de entre un 10 y un 12 más o menos, históricos. ¿Y ha habido algún proyecto que haya salido mal? Y es como es decir, las pérdidas, ¿cómo se distribuyen en ese caso? Ahora mismo, de los 107 proyectos que hemos financiado, hemos tenido que ejecutar un proyecto. Esto fue un proyecto en Galicia por un tema de causa mayor, que fue que el promotor falleció. Yeah. Y mala suerte que era administrador y socio único de la sociedad, no tenía herederos y los herederos directos eran los padres. Los padres eran muy mayores y no tenían potestad para coger la herencia y tuvimos que ir a una ejecución. Uh-huh. Este ha sido el único proyecto que hemos tenido que ejecutar. Es verdad que hemos tenido retrasos en algunos proyectos respecto al tipo de o sea, al plan inicial, claro. Pero aquí lo que siempre cubrimos es, oye, tú tienes un plazo determinado a un tipo de interés determinado. Si te retrasas por algún tema de fuerza mayor ajeno al propio desarrollo del proyecto, es decir, por temas burocráticos, claro. Concesión de licencias, lo que sea, se te va a cobrar un tipo de interés extra, que es el tipo de interés de demora. Con lo cual, bueno, en los retrasos lo que hace es se activa esta opción y al final es más rentabilidad para el inversor. Claro. Y son retrasos de 2, 3, 4 meses. Porque ¿en qué plazo más o menos, has comentado 14 meses, en qué plazo el inversor típico puede esperar recuperar su inversión? Sí, más o menos el plazo medio de los proyectos que tenemos está entre 16 y 18 meses. Uh-huh. Tenemos proyectos de préstamo puente a 12 meses, 10 meses, 14 uh-huh. meses. Y luego tenemos otros proyectos en los que financiamos a más largo plazo, 24, 26 meses. Más de 26 meses es difícil, que ahí sí que la deuda va para la financiación de la construcción. Uh-huh. Entonces, alguien que se plantea invertir en esto, más o menos, ha de tener un horizonte de año y medio de espera. Y si necesitara salir antes, ¿es posible o compromete pues mira, los fondos permanentemente? La inversión en sí no es líquida. Es decir, claro. Yo, si de repente necesito los fondos, no puedo llamar al promotor y decir devuélveme los fondos antes de tiempo. Lo que sí que puedes es vender tus posiciones en un mercado secundario privado. Es decir, que pero no es una inversión líquida. No, claro, no es fácil salirse, pero tampoco es imposible. Nosotros no lo ofrecemos, pero si tú le quieres vender tus posiciones a un amigo o a un conocido que alguien te las quiera comprar, facilitamos esa transacción. Esa transferencia. Pero no hacemos activamente... O sea, no tenéis un mercado secundario, pero tampoco lo imposibilitáis, ¿no? Justo. Pero bueno, entonces, en principio, quien quiera invertir, sí que ha de ser alguien que diga, yo durante año y medio, 2 años, no necesito ese capital y quiero obtener o aspiro a obtener las rentabilidades de las que hemos hablado. Lo hemos pensado muchas veces el tema del mercado secundario, pero entendemos, Juan Ramón, que al final una inversión de 14, 18 meses de media plazo, claro. No es tan a largo plazo, con lo cual lo que nosotros sí que hacemos mucho hincapié en es, oye, no metas los huevos, todos los huevos en la misma cesta. Si crees que vas a poder necesitar este dinero en menos de 2 años, no lo hagas. O sea, consejos generales sí que intentamos. Y en este sentido, ¿cuál es el ticket medio de inversión que manejáis? Tenemos un ticket medio de entre 2.500 y 3.000 euros. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de inversores más o menos medianos pequeños, ¿no? No de grandes inversores. Bueno, a lo mejor son grandes, pero no meten cantidades grandes, ¿no? Sí, o sea, tenemos al final... pues en un ticket medio por proyecto del propio proyecto de más o menos 2 millones, un poco más alto de 2 millones, y metemos entre 800 y 1.300 inversores en casi todos los proyectos. Uh-huh. Bueno, pues ya hemos más o menos descrito las características del tipo de inversión vía crowdlending en promoción que proporcionáis. Ahora mismo el mercado inmobiliario está ebulliendo y por tanto hay, digamos, muchas modalidades de inversión que buscan rentabilizar esta ebullición del mercado inmobiliario español. Bueno, eso no te lo he preguntado. ¿Los proyectos son esencialmente en España o también fuera de España? Sí, principalmente en España. Estamos abriendo mercado en Portugal. Uh-huh. El año pasado hicimos un proyecto allí que la verdad es que fue muy chulo, pero principalmente en España. ¿Y alguna ubicación concreta o cualquiera puede ser? Bueno, o sea, básicamente donde más se desarrolla. Pues, por ejemplo, toda la Costa del Sol tenemos muchos proyectos. La mayor cartera de proyectos la tenemos aquí en Madrid. En Baleares también tenemos muchos proyectos. Uh-huh. O sea, al final, pues por donde más desarrollo inmobiliario está habiendo en España. Sí, no, pero lo preguntaba que no es Madrid, Málaga, sino que más o menos... España, sí. Uh-huh. O sea, nosotros podemos hacer un proyecto en un pueblo... de España por ahí mientras el proyecto tenga sentido, etcétera. Estaba diciendo, digamos que está habiendo muchas modalidades distintas de inversión inmobiliaria.
¿En qué os diferenciáis de otras, no sé, como el house flipping y este tipo de cosas que también suenan? Y bueno, uno a lo mejor dice, oye, yo quiero invertir en el inmobiliario español porque por las razones que sea, luego hablaremos de ellas, pero por las razones que sea, parece que va a seguir tirando hacia arriba. ¿Por qué invertir a través de crowdlending en promoción y no a través de otras modalidades que también se ofrecen y suenan? Bueno, o sea, hay varias ventajas. Para mí la principal ventaja es el ticket mínimo de inversión. Es decir, oye, no hay ningún producto inmobiliario al uso con el que te dé acceso a una garantía inmobiliaria que puedas invertir desde 250 euros. Con lo cual, si una persona tiene 10.000 euros para invertir en un año, esto te da posibilidad de tener mucha diversificación con respecto a comprarte un local y apostar tus 10.000 euros en ese local. Segundo, que lo puedes hacer desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo. Al final te puedes crear tu cartera de producto inmobiliario de manera online y muy sencilla. Y luego, además, que no tienes que tener una gestión activa sobre la inversión. Es decir, oye, tú en el momento que inviertes te olvidas. Vamos haciendo seguimientos trimestrales que vamos mandando a los inversores los informes, pero no necesitas hacer nada hasta que te devuelven el dinero con tus intereses. Y luego también, ¿no? El tipo de o la parte de la cadena de valor, digámoslo así, del sector inmobiliario en la que uno está invertido, pues es distinta, ¿no? Lo digo porque uno también podría decir, bueno, en una SOCIMI también puedes invertir con una cantidad muy pequeña y también obtienes diversificación en multitud de inmuebles. Pero bueno, muchas SOCIMIs, depende cada cual, ¿no? Pero se dedican a la gestión, por ejemplo, del alquiler. Vosotros no estáis en gestión de alquiler, que tiene otra problemática, otras rentabilidades, otras ventajas también, sino en la parte de, oye, falta vivienda en España, hay que promover, vamos a ayudar en esa promoción y a compartir las rentabilidades de la promoción. Total, o sea, aquí al final lo que estamos es efectivamente ayudando a solucionar un problema muy grave que está en boca de todos y que existe en España, que es al final sacando vivienda al mercado. Y luego no nos olvidemos que esto es una estructura de deuda, es decir, que aquí hay un balance entre la rentabilidad y el riesgo súper atractivo, porque en caso de default o en caso de tal, siempre vas a tener tu garantía hipotecaria, con lo cual es muy difícil perder tu inversión. Salvo que estuviéramos en una burbuja, que ahí, claro, si esto se hubiese implantado en 2007-2008 podría haber sido muy arriesgado, pero no parece que sea la imagen ahora mismo del mercado inmobiliario español, ¿no? Entonces, por ir a ese supuesto súper estresado, pero que a lo mejor a mucha gente le preocupa, ¿no? Es decir, ¿cuál es el peor escenario posible? Si hay un default, un impago por parte del promotor inmobiliario, vosotros cogéis sus activos y los vendéis. Y en la medida en que habéis financiado una parte pequeña de esos activos y en la medida en que esos activos ahora no están capa caída, sino más bien subiendo, en principio, por supuesto siempre hay riesgo, no hay garantías, etcétera, pero en principio es factible recuperar la inversión, quizá no con la rentabilidad prometida, pero al menos no perder. Sí, o sea, correcto. Por volver al caso real del proyecto en Galicia, la única pega que, digamos, puede tener este proceso de ejecución es que es un proceso largo. Lento, claro. Sí. Estamos hablando de año y medio. Nosotros hace mes y medio iniciamos el proceso hace un año. Hace 2 meses nos adjudicaron el activo. Este proceso de adjudicación dura un par de meses también y ahora es cuando vamos a tomar posesión del activo y paralelamente nosotros ya tenemos los compradores de ese activo, con lo cual el inversor no solo va a recuperar su principal, sino que encima va a recuperar principal, más intereses de demora. Con lo cual, en este caso, ¿qué ha pasado? Que en vez de recuperar tu inversión en el plazo determinado, vas a recuperar tu inversión 1 año y medio más tarde, pero recuperas todo tu dinero que has invertido más los intereses normales, más los de demora. O sea, que en realidad, en este caso concreto, que no tienen por qué ser todos así, es decir, este ha salido bien, podrían otros salir mal, pero por las razones que hemos expuesto, ¿no? Pues no se financia todo, ahora mismo estos activos se están revalorizando. En este caso, el inversor no va a perder nada, ni siquiera el coste de oportunidad de estar invertido y no obtener la rentabilidad porque le pagaréis intereses de demora. Efectivamente. Y luego es muy importante lo que tú dices, que al final nuestra deuda siempre es mucho menor que el valor real del activo, con lo cual
¿Qué ha pasado? Esa es la ratio loan to value que mencionabas antes y que a lo mejor, de nuevo, puede haber gente que diga esto me lo conozco de sobra, es una chiquillada, pero otra parte de la audiencia a lo mejor no lo ha escuchado nunca y no sabe la importancia que puede tener de cara a cubrir tu posición inversora. Total. Y entonces, pues en este caso el activo vale más de la deuda que tenemos sobre ese activo, con lo cual cuando lo el activo vale 100 y financiáis 60, con lo cual salvo que al liquidar el activo lo vendierais por menos de 60, como poco recuperáis el principal. Sí. Y si lo vendéis por 80, pues recuperáis los 60 más 20 que sirven para rentabilizar al inversor, ¿no? Para pagar la rentabilidad al inversor. Entonces, bueno, básicamente ya hemos expuesto un poco la tipología de inversión, el perfil del inversor. Quizá nos quedaría hablar dentro de la evolución del crowdlending. Lo has mencionado al principio, pero por ver un poco cómo está evolucionando el sector y qué perspectivas de futuro le atribuyes. Claro, España es una economía, Europa en general, pero España, ya muy exagerado, tremendamente bancarizada. Durante décadas todo se ha hecho a través de entidades financieras. Así fue en la crisis anterior, todo el riesgo concentrado en entidades financieras, se te cae el sistema financiero y se te cae la economía. Pero bueno, durante los últimos años han ido apareciendo también modalidades alternativas de inversión, porque los bancos, a tenor de la experiencia previa, también han cerrado el grifo y claro, si hace falta financiación, pues se buscan vías alternativas. Mencionabas que el crowdlending de promoción inmobiliaria pues está ahora financiando 10-15% de proyectos en España, más o menos. Sí, más o menos los volúmenes son esos y creciendo todos los años. ¿Y que en Inglaterra, en qué porcentaje estaríamos hablando? Sí, a ver, estamos hablando de lo que es el sector de la financiación alternativa, que esto no engloba solo plataformas de crowdfunding o crowdlending, sino también fondos de deuda, family office, etcétera. Entonces, o sea, todo lo desbancarizado. Lo desbancarizado, justo. En España más o menos ese sector está entre eso, un 15-18%, y en Inglaterra, en Reino Unido, está en casi más de un 50%. Claro. Con lo cual la tendencia, y luego lo vemos también en países como Alemania, sobre todo países del norte de Europa, en los que digamos que van más avanzados en el sentido que nosotros, la tendencia claramente es que aquí en España esto siga creciendo. Y luego no nos olvidemos que España es un sector que tradicionalmente ha estado súper expuesto también al inmobiliario, con lo cual es un país muy atractivo para la inversión en todos los sentidos. Y los promotores, porque también, no sé, a lo mejor colocándome en los zapatos de un promotor más o menos al uso, pues dirá, yo la financiación la sé obtener del banco, pero estas formas alternativas de financiación no me las conozco o no me fío o no me gustan. Los promotores también se están adaptando a estas nuevas formas de captación. Sí, total. Yo recuerdo hace 5 o 6 años que nos costaba muchísimo, digamos, hacer esa labor de pedagogía con el promotor, de decir, oye, que es que esto efectivamente es más caro que el banco, pero es que te va a dar mucho más agilidad. El tiempo es dinero, y no solo agilidad, sino que te va a dar la capacidad de poder hacer 4 o 5 a la vez. Entonces, esto ya está súper instaurado en el mercado promotor. También nos costaba un poco el hecho de explicarle al promotor, oye, cómo es tener a 1000 inversores metidos en tu préstamo. También lo han entendido, porque al final el único interlocutor es Cibislen. El promotor nunca tiene que hablar con los 1000 inversores. Y bueno, pues hoy en España cada vez nos estamos abriendo más mercado. Todos los años estamos creciendo a niveles muy atractivos, pero con cautela. Eso es un poco la política que tenemos en Cibislen, y sobre todo siendo muy conscientes de la ayuda que estamos prestando al mercado promotor en general y al desarrollo de esa vivienda que tanta falta nos hace. Ahora vamos a hablar de esto porque, bueno, al final es vincular vuestra labor empresarial con la resolución de un problema social y económico tremendamente grave en España, ¿no? Pero antes de terminar, y también por vincular el desarrollo del sector de la financiación alternativa con la rentabilidad extraordinaria que ahora mismo están proporcionando, porque mencionabas, bueno, ahora mismo los bancos financian al 6, nosotros estamos financiando al 12, al 13, pero has dicho, estos diferenciales se van a ir reduciendo. ¿Por qué se van a ir reduciendo? Y si se van a ir reduciendo, digamos que ahora a lo mejor todavía estamos en una fase de desarrollo inmadura o temprana del mercado de financiación alternativa, y por tanto quien quiera acceder a esas rentabilidades extraordinarias dentro de 10 o 15 años a lo mejor ya no están, ¿no? Sí. Bueno, primero se van a ir reduciendo porque cada vez hay más competencia, y la competencia te hace básicamente bajar los precios.
Y segundo, porque al final la tendencia clara es que el inversor, o sea, para mí y mi opinión es que la rentabilidad que este producto está ofreciendo relacionada con el riesgo es demasiado alta. Claro. Es decir, oye, el riesgo real que hay con respecto a otros productos financieros es tan bajo o mucho más bajo que la rentabilidad real obtenida. Entonces, eso más o menos se tiene que ir balanceando. Claro. Y bueno, yo creo que es un poco también la tendencia del propio mercado la que nos haga ser más competitivos con respecto Vamos, que conforme vayan entrando justo. más inversores estándar, Sí. que se conforman con menores rentabilidades, dado un cierto riesgo que no habrá cambiado, pues claro, si yo estoy dispuesto a financiar al 7 porque veo que el riesgo no merece más de un 7 y con un 7 me conformo, pues claro, si hay muchos de esos, el coste de financiación bajará. Con lo cual, claro, ahora mismo hay como una situación de adopción, ya digo, temprana, de gente que a lo mejor se conforma con un 7, pero está obteniendo un 11. Sí, sí. Muy bien. Entonces, hemos mencionado que este modelo de negocio que permite dar financiación alternativa a los promotores para que puedan iniciar más proyectos de promoción de vivienda en España, contribuye a solucionar uno de los graves problemas que tiene ahora mismo nuestra sociedad, que es la escasez de vivienda y los altos precios de la vivienda. ¿Cuál es vuestra perspectiva? Porque aquí también hay mucha polémica, ¿no? Hay gente que dice que es por una cuestión de especulación, de fondos buitre que compran pisos y los sacan del mercado, o de pisos que se reconvierten en pisos turísticos, y que por tanto no hay un problema de oferta, y hay otros que dicen que sí, que hay un problema de oferta grave. Claro, los que dicen que no hay un problema de oferta, esto de construir más lo ven como una nueva burbuja, ¿no? Aquí, pues a poco que suben los precios, ya todo el mundo se lanza a una nueva burbuja hasta que explota y se quedan cementerios de viviendas sin vender. ¿Cuál es vuestra perspectiva, vuestro diagnóstico sobre el problema del mercado? Bueno, a ver, o sea, primero, el porcentaje de vivienda con problemas, es decir, ocupada o de fondos buitres tal, es tan pequeño que no solucionaría ningún problema con relación con el parque de vivienda actual en España. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas es el propio proceso de llegar a tener suelo urbanizable para poder construir. Claro, pero entonces, perdona que te corte, digamos que vosotros os adscribís a la tesis de que los precios suben porque falta vivienda, no porque hay demasiada demanda manipulada, sino que hay que construir más para colocar más vivienda al mercado. Claro, es que para mí demanda manipulada no existe. O sea, al final, la demanda manipulada, ¿en base a qué? Si cada uno es libre de decidir si quiere comprar o no comprar. O sea, para mí lo que hay es una escasez de oferta muy, muy alta. Y esta escasez de oferta es debido a que no se construye. Y no se construye por... Y no se construye por el proceso tan tedioso o tan longevo que hay desde que tú recalificas un suelo hasta que ese suelo está preparado para construirse. Entonces, ¿esto ¿dónde lo vemos, Juan Ramón? Sobre todo lo vemos en las grandes ciudades, en los núcleos donde cada vez hay más población, donde esa población está en boca de todos los precios de Madrid. En Madrid entran todos los años 100.000 personas. No tienen dónde vivir esas personas. Entonces, oye, si tú no les ofreces vivienda, la poca que hay sube el precio, con lo cual es muy complicado. Y este problema, además, es un problema que no se va a atajar en el corto plazo. Es decir, esto no es, oye, mañana cambio la ley, recalifico suelo y pum, no. Esto es un proceso de muchos años. Estamos hablando pero ¿por qué tardan tanto? Es decir, ¿dónde está la ineficiencia a la hora de dotar suelo finalista para que el promotor pueda empezar a construir? Algunos dicen que no hay suelo. A lo mejor en ciertos sitios puede ser. En Madrid suelo no parece que falte. Hombre, suelo en el centro de Madrid sí, claro, pero suelo para que la ciudad siga creciendo no falta. Es un problema de falta de voluntad política. Es un problema de que objetivamente, aunque haya mucha voluntad política y aunque los políticos dijeran vamos a fomentar la construcción todo lo que se pueda, pues hay unos plazos mínimos que no se pueden superar. ¿Dónde está el cuello de botella, el escollo? Bueno, al final es un problema coyuntural del propio sistema. Ya no me refiero solo a falta de voluntad política, que estoy seguro que no hay, porque es un problema que está en boca de todos y que todo el mundo querría solucionar, sino es un propio problema coyuntural de oye, pues
procesos lentos, administraciones lentas, probablemente, como todo está descentralizado, haya que tomar muchas decisiones en muchos pequeños sitios y eso haga que no sea eficiente. O sea, al final es un problema coyuntural. Yo estoy todo el día hablando con la Asociación de Promotores, tanto la española como la madrileña, y tengo constancia que están intentando proponer soluciones a las administraciones y al ministerio pues prácticamente todas las semanas. Y bueno, o sea, yo creo que hay voluntad por parte de las entidades públicas y por parte de las entidades privadas, pero efectivamente se tiene que llegar a un consenso para que esto se solucione, y lo que no acabo de ver es que vaya a ser rápido. Pero que es un tema al final de ineficiencia administrativa. Ineficiencia administrativa que habrá que solucionar de alguna manera, pero que no es que objetivamente dotar suelo finalista requiera un plazo mínimo de 3 años que de ninguna manera se pueda agilizar, sino que es trámites internos de la propia administración que retrasan el proceso. O sea, un ejemplo claro está siendo ahora, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento, con la creación de las ECLUs. O sea, al final, esto que son entidades de colaboración público-privada, que lo que hacen es agilizar los trámites administrativos y acompañar mucho en la asesoría. Y ayudar mucho al desarrollo de este proyecto. Porque luego te pongo otro ejemplo. Oye, ¿quién compra un terreno rústico apostando que ese terreno va a llegar a ser urbanizable? O sea, es que eso es muy complicado. Salvo que tengas información privilegiada. Salvo que tengas información privilegiada, que esa información será de dudosa ética. Depende. De dudosa ética sí, pensaba que decías de dudosa fiabilidad. Digo, hombre, si te llevas muy bien con el alcalde o con el concejal de urbanismo, fiabilidad puede ser alta. Ética, desde luego, no mucho. Total. Claro. Y claro, o sea, invertir en esa tipología de activos para tener la incertidumbre de que esto se pueda recalificar en 10, 15 o 20 años, pues nadie se va a jugar así su dinero. Pasa que es el ejemplo del terreno, ¿no? Rural, a ver si se recalifica. Es un ejemplo muy claro de cómo el político con una firma, algo que no vale nada, hace que valga muchísimo y, por tanto, que la persona que tiene eso o que lo ha comprado, de la noche a la mañana se pueda convertir en, no sé si millonaria, o semillonaria, por una decisión política de, oye, me parece bien, adelante, o me parece mal, no. Entonces, un cuello de botella está claro que está en el suelo. Y más que en el suelo, porque cuando hablamos de suelo parece como que no haya suelo, y sí hay suelo en la mayoría de los casos, está en la propia administración, ¿no? La incapacidad que tiene la administración por su burocracia interna y sus duplicidades y sus incoherencias y batallitas internas de sacar suelo para que el promotor pueda urbanizar. ¿Pero es ese el único problema o hay más problemas que estrangulan la oferta de vivienda? Bueno, hay más problemas también. Otro de los problemas está siendo, por supuesto, el incremento de costes que conlleva el promover. O sea, al final, tú como empresario promotor, le vas a exigir al dinero que te estás jugando un mínimo de rentabilidad. Claro, si ahora hay tanto, o sea, si el precio del suelo está tan alto, que es el que vas a comprar tú, los costes de construcción están tan altos y el precio de venta y la diferencia es tu rentabilidad y esa diferencia cada vez está más ajustada, pues el empresario va a decir, oye, me voy a otro sector o me voy a hacer otra cosa porque no me compensa. ¿Qué cuantías aproximadas? Dependerá obviamente del proyecto, no es lo mismo en el centro de Madrid que en las afueras, pero en promedio, ¿qué porcentaje del precio final es suelo? ¿Qué porcentaje son materiales y qué porcentaje sería rentabilidad? Porque también hay veces que escuchamos, bueno, pues que el promotor no gane tanto dinero y baje el precio de la vivienda. Sí. A ver, o sea, yo de margen bruto, más o menos el promotor le va a exigir siempre a un proyecto de margen bruto entre un 18 y un 22%, que si luego lo aterrizas y lo bajas a la TIR, son rentabilidades de tires del 12-15%, lógicamente en algunos casos mucho más alta, pero mínimo le van a exigir eso, con lo cual ahí ya pues eso, pues el precio del suelo más o menos un 20-30% del total del coste, más luego la construcción para llegar a ese 80 y pico % de coste total versus las ventas. Pero claro, aquí hay un riesgo también que está asumiendo el promotor, es decir, claro, que ese activo se va a vender a esos precios en los que tú estás proyectando en tu Excel o en tu business plan, con lo cual... Lo que pasa es que es verdad que ese riesgo, desde mi punto de vista ahora,
también está muy atenuado porque como el político no deja construir, en cierto modo se va a terminar vendiendo todo porque no dejo que haya más oferta que compita con la que yo estoy promoviendo, ¿no? Sí, pero también te suelto la pregunta. Tú, con la coyuntura económica actual, viendo un poco cómo están los precios, viendo un poco el esfuerzo económico que tienes que hacer en una economía familiar para pagar una vivienda, tanto alquiler como hipoteca, dices, oye, ¿esto es asumible? Es decir, ¿podemos seguir así durante muchos años? Oye, porque y aparte que el promotor no solo está ahí, sino que es el que desarrolla todo el proyecto. Quiere decir que ahí hay un trabajo, digamos, de gestión, de visión, también de asunción de riesgos, por supuesto, que hay que remunerar, ¿no? El proyecto no se desarrolla solo, no se construye solo, y alguien tiene que asumir esos riesgos, aunque estén atemperados de alguna manera por la coyuntura política, ¿no? ¿Cuántos han encarecido más o menos los materiales en 10 años, en 7 u 8 años, para hacernos una idea? Pues prácticamente se han duplicado los precios. Se han duplicado los precios de los materiales. Sí. ¿Y eso hay expectativa de que revierta o...? La realidad es que no. Hubo un pequeño ajuste después de si os acordáis, con el COVID, hubo un ajuste al alza de los precios. Luego vino la guerra de Ucrania, que eso lo acabó ya de rematar. Y luego ha habido un pequeño ajuste a la baja, pero la realidad es que no se ajustó a la baja todo lo que subió. Yo creo que esta va a ser la tendencia y van a seguir así. Entonces, claro, porque al final, para abaratar precios, por supuesto hay que construir más, porque si no construyes, esto es una subasta. Entonces, si tienes una unidad y 20 persiguiéndolo, el precio se va a ir muy por encima de coste. Pero lo que está claro es que el precio no va a bajar por debajo de coste, con rentabilidad además del promotor. Entonces, si los materiales, digamos, es algo que no podemos bajar, al menos no en la esfera nacional, quizás se podrían hacer cosas globalmente, pero no en la esfera nacional, el margen para abaratar es el suelo. Total. O sea, ahí es donde está realmente la esperanza de que los precios se puedan ajustar, porque es verdad que se están creando ahora cada vez más empresas que están intentando eficientar el proceso de construcción. Claro, también. Aumentar productividad. Claro, aumentar productividad mediante procesos mucho más modernos en los que la construcción sea una construcción, digamos, por bloques en vez de tener que cimentar, etcétera. Y eso, a la larga, se supone que va a eficientar los costes, pero a corto plazo por donde se tiene que ajustar el precio claramente es en el suelo. Y hemos hablado de materiales. ¿Hay problemas de mano de obra en el sector de la construcción? Porque claro, hace 20 años había sobreabundancia de personal más o menos cualificado, pero de personal en el sector de la construcción. Pero desde que se hizo la limpia post-crisis 2008, parece que tampoco hay mucha predisposición a trabajar en el sector. Total, esto a cualquier constructor que le preguntes o a cualquier promotor, uno de sus grandes problemas es encontrar mano de obra cualificada. Claro. Y claro, la poca cualificada que hay es muy cara porque tiene tanto trabajo que al final, digamos que los honorarios del carpintero bueno, los honorarios del tal, pues suben. Entonces, efectivamente, es un problema que muchos promotores nos están digamos, poniendo sobre la mesa. Y contra eso la verdad es que la solución es poca, porque la profesión de albañil o todo lo relacionado con el gremio de la construcción es una profesión dura. Los jóvenes cada vez les cuesta más seguir con esas, digamos, oye, pues si tu padre ha sido albañil o carpintero o lo que sea, con esas profesiones que cada vez se están quedando sin esa mano de obra cualificada, con lo cual es un problema que está en boca de todos también y que bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona. Hombre, si suben lo suficiente los salarios, supongo que en algún momento entrará. Lo que pasa es que, claro, no es inmediato eso, tarda mucho tiempo. Y en este sentido, en este campo, la inmigración es un poco arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, claro, si la población inmigrante va aumentando en España y apenas se construye, eso tira al alza los precios de la vivienda. Pero por otro lado, si no entra población inmigrante, en este caso, que esté especializada en trabajar en el sector de la construcción, tampoco ampliamos la mano de obra del sector y, por tanto, el coste de la mano de obra se va encareciendo. Sí, total. O sea, cada vez, sobre todo del este de Europa, está entrando muchísima gente porque es mano de obra
cualificada, sí, sí. y trabajan fenomenal. Y oye, pues claro, vienen aquí a un país, digamos que más desarrollado, con mejores expectativas de vida, etcétera, y lógicamente para hacer lo mismo en un sitio así, que en otro claro. no tan bueno, pues se quedan. Pero sí, esto sigue siendo un problema, porque cuanto más inmigrante entre, más necesidad de vivienda se necesita, más se ajustan los precios, etcétera. Entonces, hemos hablado de cuellos de botella, el suelo, el encarecimiento de los materiales, la mano de obra que escasea. Otro input del proceso de inversión inmobiliaria es la propia financiación. Y hemos dedicado la primera parte de la entrevista a que pues expliques y que la gente pueda más o menos entender y aterrizar a qué se dedica Cibislen. Pero ¿cómo está la disponibilidad de financiación para la promoción en España? Más allá de que vosotros deis canales alternativos o de que el banco entre solo en estadios más avanzados del proceso de promoción, que eso entiendo que siempre ha sido así, no sé si en 2007, bueno, a lo mejor en ese momento se hacían locuras de todo tipo. En ese momento no era así. Pero bueno, tradicionalmente quizá no se metan tan pronto en el proceso de promoción, pero ahora, más allá de si entran más pronto o más tarde, ¿los bancos tienen predisposición a dar crédito al sector de la promoción o lo siguen viendo como un sector tóxico? No, a ver, los bancos tienen predisposición a dar crédito al sector promotor. Lo que pasa es que la propia regulación, digamos que se ha hecho que sea todavía más complicado. Y tienen unos ratios de capital, de concesión de exposición al crédito promotor, etcétera, mucho más ajustados. Y hay una cosa que para mí es clave, que es antes, cuando un banco financiaba, imagínate, una promoción en Madrid o a las afueras de Madrid, 130 viviendas, tú como préstamo promotor, el cliente final tenía obligación de subrogarse en la hipoteca. La hipoteca, hacerla con ese banco. Ese es el negocio bancario. El negocio bancario no es concesión a corto plazo de un préstamo al 5% a un promotor que me lo va a devolver, sino quedarme luego con las hipotecas de los clientes. Como la ley cambió y tú como cliente ya no tienes por qué subrogarte en esa hipoteca, sino que puedes elegir libremente en mejores condiciones te dé, y de ahí la guerra hipotecaria también. Claro, el negocio bancario ya no es tan atractivo para el banco entrar al crédito promotor, con lo cual lo que está pasando es que los promotores que obtienen financiación bancaria son, en muchos casos, clientes corporativos, ya no solo específico para promociones concretas, sino que es un cliente corporativo del banco. Luego el banco tampoco entra a financiar obra que va destinada a extranjeros. ¿Por qué? Porque esos extranjeros no necesitan hipoteca en la mayoría de los casos. Y esto, unido a la regulación, es lo que está haciendo que la financiación bancaria cada vez sea más exigente. Vamos, tienen predisposición pero tampoco entusiasmo, porque como se les ha minado mucho la rentabilidad que podían obtener de ahí, pues si me cuesta en términos de capital y además la rentabilidad no va a ser tan alta como lo era antes cuando estaba vinculada con la hipoteca y demás, pues bueno, si hay algo interesante y de bajo riesgo y en últimas etapas lo financio, pero si no, no. Total. Entonces, claro. Y luego también, perdona, Juan Ramón, por cortarte, si nos fijamos la tendencia de la postcrisis, es que el negocio bancario ya no es un negocio tanto de crédito, sino está enfocado en un negocio mucho más comisionista, en el que te cobren comisiones por sacar dinero en un cajero, en el que te cobren comisiones por transferencias. Entonces, bueno, digamos que el modelo de negocio bancario tradicional también está cambiando. Y en este sentido, claro, si el promotor al que se le han encarecido los costes, también de la mano de obra, que tiene dificultades para encontrar suelo y cuando lo encuentra está caro, necesita, por tanto, una disponibilidad de capital inicial muy grande y no lo tiene, y solo se le da una parte cuando ya dices, bueno, vamos a empezar a construir, claro, a lo mejor hay muchas personas que tengan un proyecto de promoción que puede ser muy bueno, oye, aquí se podría construir, yo lo podría organizar todo, pero no tengo la financiación. Y esa falta de financiación hace que el proyecto no nazca. No salga, justo. Y vosotros ahí, ¿cómo entráis a...? Es decir, ¿acuden los promotores a vosotros? ¿Hacéis vosotros búsqueda activa de posibles proyectos? Sí, al principio, como todos. Al principio salíamos nosotros al mercado a hablar con los promotores, a explicarles lo que era el concepto del crowdlending, lo que era el concepto de, a través de muchos pequeños inversores, poder financiarte tu proyecto.
ahora ya son los propios promotores los que primero repiten y vienen a nosotros. Segundo, nos entra mucho proyecto de promotores que le han recomendado a otro promotor. Oye, pues mira, es que tengo un promotor amigo que tal, me gustaría entender. Y cada vez hacemos menos originación activa, sino que ya es el propio promotor el que nos conoce y nos ve como una fuente alternativa. Y más como una fuente alternativa, prácticamente como un socio financiero, claro, que le ayuda a desarrollar sus proyectos. Es decir, que sin vosotros u otras modalidades de inversión alternativa, tampoco es que seáis solo vosotros, pero en este caso sin vosotros habría muchas promociones que no habrían visto la luz. Total. Y eso habría significado menos oferta de vivienda y, por tanto, precios aún más o más muchos elevados. Proyectos que el promotor, imagínate que su capital mínimo exigible para poder desarrollar el proyecto hasta que entre el banco es 1 millón de euros, pero resulta que tiene la capacidad del suelo de al lado comprarlo y también desarrollarlo. Oye, claro, pues lo que le permite es... Proyectos más grandes, ¿no? Claro. Proyectos más grandes o más proyectos. Sí. Porque a lo mejor se habrían hecho más adelante, pero todo es tiempo, retraso. Justo. Y por tanto sacar oferta al mercado más tardíamente, encareciendo precios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿estos serían los principales cuellos de botella? ¿Consideras que hay alguno más que está estrangulando la oferta de vivienda en España? ¿O estos son los...? Porque mucha gente dice, oye, si los precios suben tanto y aparentemente es tan rentable alquilar, vender... ¿Por qué no se construye más? Y no se construye más en parte por esto, pero no sé si hay más razones que lo explicarían. No, o sea, yo creo que en general hemos tocado todos los temas. Al final esto es una rueda. Oye, se encarece el suelo, se encarecen los costes de construcción, se encarecen los precios de la vivienda y hace que incluso promover ya no sea tan atractivo. Claro. Salvo que se encuentren unas fuentes de financiación que acompañen desde el principio del proyecto. Sí, y que para el promotor sea atractivo. Lo que pasa es que siempre con el tope de que claro, en algún momento el precio de venta se tendrá que tendrá que toparse con el techo, porque si no va a ser inalcanzable. Entonces, justamente para no llegar a ese tope inalcanzable, de todos los problemas que hemos visto que están estrangulando la oferta y por tanto elevando los precios, vosotros estáis contribuyendo a paliar o remediar o no volver tan grave el lado de la escasez de financiación. ¿Para los otros se te ocurre algo que se pueda arreglar? Con materiales ya hemos dicho que no parece. Mano de obra tampoco es sencillo. Quizá recurrir a la inmigración especializada en ese sector. ¿Y suelo? A ver, o sea, yo creo que una de las claves está en lo que hemos comentado de la colaboración público-privada, en el que al final todas las partes vayan en la misma dirección y se consigan aportar soluciones que realmente tengan efecto en todos estos procesos o cuellos de botella. Yo creo que, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos de Madrid, el hecho de que haya, digamos que agilizado el proceso de concesión de licencias vía las ECLUs, pues, oye, ha generado un impacto Explícanos real. brevemente, porque lo hemos mencionado en 2 ocasiones y bueno, yo sé lo que son, tú sabes lo que son, pero a lo mejor mucha gente que no está muy metida en el sector, además inmobiliario madrileño, no sabe qué es una ECLU y cómo pueden ayudar justamente a agilizar el proceso de... Sí, al final son entidades de colaboración público-privada que lo que hacen básicamente es, por poner un ejemplo práctico, oye, yo me quiero comprar un local que lo quiero reconvertir en vivienda para vivir. Lo que hacen estas entidades es, en vez de yo tenerme que ir al ayuntamiento a presentar mi proyecto, a explicarle al urbanista de turno en qué va a consistir, etcétera, que ese proceso sea mucho más largo, lo que estas ECLUs hacen es, oye, yo estoy, digamos, entre comillas, contratado por el ayuntamiento, sé los requisitos que el ayuntamiento te va a poner y, por lo tanto, tengo la potestad de darte esa licencia por declaración responsable. Luego, al final de la obra, tendré que ir a ver que todo está bien, pero lo que no voy a hacer es hacerte esperar 1 año para que empieces a construir o a reformar ese local. Ese año se convierte en 1 mes, tú empiezas a construir en base a unos criterios que, lógicamente, esta entidad te ha ayudado a decir, oye, pues el proyecto te falta esto porque la normativa dice tal, y
lo que hace es agilizar muchísimo. Es una especie de subcontratación, justo, ¿no? de los trámites administrativos a una entidad privada que está en interlocución directa con el ayuntamiento. En lugar de multiplicar por 10 el número de empleados públicos, que además luego no los puedes despedir si no hace falta ya tanto personal, etcétera, pues tienes a entidades privadas que están directamente conectadas con el ayuntamiento y que te van asesorando y guiando en el proceso de navegar la enorme regulación. Total. Claro, si hubiese menos regulación tampoco serían necesarias estas entidades, pero dado el clima hiperregulatorio que tenemos, pues necesitas un asesor y ese asesor pueden ser las ECLU, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del suelo, pues digamos, se podrían agilizar con procedimientos como este, ¿no? Pero bueno, eso no dota suelo finalista, ¿no? Que ese es otro problema, que eso te acompaña a navegar en el proceso de desarrollo de lo que hay. Pero claro, si el ayuntamiento dice aquí no se construye porque no me da la gana, o quiero que se construya, pero hasta que esto vaya a ser suelo edificable pueden pasar 10 años, eso la ECLU no te lo arregla, claro. Total. No, eso al final yo creo que también una de las formas de agilizarlo es que esté todo centralizado. Ya no sé si en un gobierno autonómico o en un gobierno... Claro, lo que pasa es que como ahí los planes al final de ordenación urbanística son municipales... Por eso. Entonces, ahí es donde está todo el meollo de la cuestión y decir, oye, ¿por qué el desarrollo de, imagínate, 10.000 viviendas tiene que depender de un ayuntamiento tan pequeñito como este, tal, en vez de centralizarlo todo en un plan general? O sea, yo que dependa del ayuntamiento no lo veo mal porque como que está más pegado a la necesidad del municipio y de la localidad, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la carga regulatoria que requiere un plan general de ordenación urbanística es tal que desborda en muchísimo la capacidad administrativa que tienen muchos ayuntamientos. Claro, a mí me parece aberrante que desde el momento en el que el ayuntamiento tiene la voluntad de desarrollar un nuevo plan hasta que se termina viendo la luz, pueden pasar 10 años fácilmente. Claro, es que ese es el tema. O sea, que al final, si se lo dejas al ayuntamiento, dejáselo en todo el proceso. Es decir, que tenga la libertad desde inicio a fin. Y los medios, o que pueda subcontratar los medios, ¿no? A lo mejor, por decir una locura, entre comillas, pero para que se entienda, a lo mejor el ayuntamiento podría decirle a una Big Four, oye, desarróllame el proyecto y en un año lo tenemos y yo luego lo apruebo en pleno. No que sean tus funcionarios infradotados los que estén 7, 8 años viendo que si en esta zona se puede construir, si en esta no. Luego, por supuesto, también hay mucho lobismo alrededor de, oye, yo me llevo bien con este, aquí déjame construir, aquí no. Claro, todo eso es tiempo bueno, es que, claro, 10 años es una década perdida en momentos como este en los que falta suelo. Total. ¿No? Por tanto, bueno, todo esto son áreas que habría que cambiar y en términos que afecten más a tu sector, es decir, el de la financiación alternativa, ¿qué echas de menos en la regulación? Es decir, vosotros supongo que en gran medida también estaréis, a lo mejor, no lo sé, maniatados, podríais hacer o querríais hacer más cosas y no os dejan. Y eso también significa un estrangulamiento de la provisión de financiación al sector y, por tanto, menores proyectos. ¿Qué cambios regulatorios te gustaría o crees que sería conveniente que se implementara en ese sector? Sí, a ver, nosotros somos, como he dicho antes, un sector regulado por CNMV en la que la regulación está muy enfocada a la protección del pequeño inversor, cosa que me parece bien. Por esto genera confianza en el inversor y el hecho de tener una entidad tan importante como la CNMV, digamos que... avalando de alguna manera, sí, ¿no? Avalando el modelo de negocio es muy importante. Pero sí que es verdad que hay un tema que yo no acabo todavía de entender muy bien, que es que nosotros tenemos un tope de 5 millones de euros. Es decir, la CNMV no nos deja financiar tickets de más de 5 millones para un único proyecto. Y es verdad que a nosotros nos vienen promotores con proyectos que necesitan algo más de financiación y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, no los podemos hacer porque superan ese límite de los 5 millones. Con lo cual yo creo que ahí, si subimos un poco ese límite, porque además no haría falta subir a más de 10 millones, porque los proyectos, o sea, digamos que donde estamos nosotros es un poco en esa horquilla, entre 2 y 10 millones de euros, ayudaría todavía más a agilizar o a sacar más proyectos de los que... O sea, supongo que la lógica de eso es no concentrar demasiado riesgo en un proyecto, sí. Pero claro, si el proyecto es muy bueno... Claro, pues, pero el tema es ¿por qué 5 y no 7? Sí. ¿O por qué 3? No, ¿O por qué 5 y no 3? Yo no pondría ningún límite, le dejaría al inversor particular que decidiera. Pero bueno, entiendo que desde la perspectiva de la protección que busca la CNMV es, oye,
pues no metas demasiado capital en un único proyecto por si ese proyecto sale mal. Pero claro, hay proyectos que por necesidad objetiva, entre comillas, van a necesitar un capital superior a 5 millones y luego, claro, a lo mejor es preferible o tiene mucho menos riesgo un proyecto de 7 millones que uno de 1 millón. Sí, total. Y luego, la verdad es que todos los otros temas regulatorios estamos súper conformes, incluso los apoyamos, porque al final lo que nosotros, digamos que el que haya unas reglas del juego marcadas, lo que te hace es ser mucho más competitivo. Es verdad que cuando estás, digamos, aglutinando dinero de tantos pequeños inversores, tienes que tener de alguna manera unas normas y una regulación que te marque un poco las reglas del juego. Sí, no. O sea, yo en contra de las normas y de las reglas no estoy. Otra cosa es de que estén centralizadas y sean necesariamente homogéneas para todos y que no pueda haber diversidad de modelos de negocio, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate más institucional, podríamos decir, ¿no? Ya para ir terminando, imagino que habrá parte de la audiencia que después de habernos escuchado y viendo pues, bueno, la problemática que hay en España, cómo la financiación a ese sector que está en ebullición por las condiciones que se están dando puede ser quizá una buena oportunidad de inversión que además contribuye a incrementar la oferta de vivienda y por tanto a paliar en parte el grave problema que padece España en materia inmobiliaria, que se esté planteando, bueno, me lanzo a invertir, me lanzo a invertir en Cibislend. Ese inversor que puede estar teniendo esta curiosidad o esta duda, ¿qué le recomendarías en general, ¿no? A lo mejor desde lo más amplio, diversifica, a lo más particular. Oye, pues métete en la plataforma y mira esto en concreto. Sí, a ver, al final es, primero, la primera pregunta que te tienes que hacer es, oye, ¿estoy capacitado para entender en lo que estoy invirtiendo? O sea, es decir, oye, tengo conocimientos básicos dentro del sector inmobiliario, sé lo que es una estructura de deuda, etcétera. Segundo, estoy capacitado para poder perder parte de mi inversión o mi inversión total, que es un poco la primera pregunta que se tendría que hacer. Pero eso en cualquier inversión. Cualquier inversor, claro, cualquier inversor ante cualquier inversión. O sea, no es que en este caso haya que hacérsela más que invirtiendo en bolsa, sino que antes de meterse en un activo arriesgado, en cualquier activo en realidad, porque todo activo tiene riesgo, aunque algunos digan que es libre de riesgo, pues oye, si tú inviertes, estás dispuesto a perderlo. A perder tu dinero. Y luego, nada, pues oye, echar un ojo a los proyectos que hemos ido financiando, echar un ojo un poco también a el perfil promotor al que financiamos. ¿Qué tipo de información se encuentra el inversor cuando entra? Quiero decir, porque es información más o menos de comprensión amigable para el que entra, o son proyectos súper técnicos que uno empieza a leer y no entiende nada? No, para nada, al revés. Una de las claves del éxito de este modelo de negocio es que al final casi todo el mundo entiende lo que es una promoción residencial. Primero, porque tú como inversor puedes ir a verla, es decir, es un activo real, no estás comprando un bono ni una acción de una compañía, sino que tú mañana puedes ir a la calle donde se está financiando y construyendo y puedes ver que efectivamente ahí se están poniendo ladrillos, etcétera. Eso, permíteme, es decir, porque no había caído, ¿no? Pero ¿cuál es la forma de protegerse frente a ese tipo de financiaciones de proyectos fantasma que puedan ser estafas? Oye, da dinero aquí y financiaremos esto y luego no existe. Total. Aquí puedes ir a cada una de esas promociones y verlo. ¿Vosotros dais algún tipo de garantía adicional? No sé, ¿subís fotos? Sí, a ver, primero, en la web, en la documentación del proyecto, tienes toda la documentación legal, urbanística, financiera, etcétera. Es decir, tienes notas simples, tienes cuentas del promotor. O sea, toda la documentación de due diligence que hemos utilizado nosotros la tienes a disposición para corroborarla. Segundo, tú puedes ir al registro a preguntar, oye, esta sociedad existe, esta sociedad a la que le voy a prestar dinero cuando se ha creado, etcétera. Tercero, puedes ir al propio activo a ver que efectivamente la calle, el sitio está ahí, estás financiando eso. Y en definitiva también tienes la reputación de Cibislend. Es decir, nosotros llevamos ya 7-8 años haciendo esto, tenemos unos criterios de riesgo muy conservadores y no prestamos dinero a cualquiera. Entonces, el cóctel entero hace que esto te dé seguridad. Claro, que no es... potencialmente todas estas inversiones podrían ser esquemas piramidales, pero aquí
ya habría cantado mucho si estuvieseis financiando proyectos que nunca se ven, ¿no? Total. No es como, oye, me das una rentabilidad y me la sigues dando, pero es gracias a las nuevas aportaciones. Aquí sí. Miles, ¿no? ¿Cuántos clientes habéis tenido hasta la fecha? Bueno, tenemos más de 50.000 inversores. Pues claro, si alguno de esos 50.000 inversores dijera, oye, que a mí me habíais dicho que se estaba financiando este edificio aquí y 7 años después, vale, he cobrado, o sea, no he perdido, pero aquí no hay nada. Pues algo falla, ¿no? O sea, que ahí ¿no? Y además, una de las claves que del éxito de Cibislen ha sido siempre desde un inicio la transparencia. Es decir, nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando las cosas van bien hay que contarlas, pero cuando van mal hay que contarlas antes incluso de que vayan mal. Con lo cual eso al final que genera un vínculo de transparencia y de confianza con el inversor muy, muy grande. Los inversores suelen ser recurrentes en vuestro caso. Los inversores tenemos un 82% de recurrencia en los proyectos, con lo cual son inversores muy, muy fieles. ¿Y cuántos proyectos tenéis? Eso nos lo preguntaba antes, pero en activo al mismo tiempo. Es decir, cuando uno entra en la plataforma y dice, oye, voy a elegir, porque a veces, claro, si dices, hay miles de proyectos, es la paradoja de la elección, ¿no? De me aturullo y no sé dónde escoger. ¿Cuántos suele haber más o menos en activo? Uno. O sea, es decir, en activo en el momento de inversión, uno. Nosotros intentamos sacar entre 1 y 2 proyectos todas las semanas. Ajá. O sea, que si no le gusta puede esperar, ¿no? Claro, pero vivo solo hay uno. ¿Por qué? Porque al final tampoco lo que queremos es que haya conflictos de intereses entre promotores y inversores. O sea, abrir rondas de financiación, ¿no? Justo. Abrimos rondas el lunes a las 12. Ese lunes se completa y hasta que no se complete al 100% no sacamos el otro. El siguiente. Con lo cual aquí hay una cosa muy buena que es, primero, tú puedes ver el track record de proyectos que hemos sacado, las ubicaciones, rentabilidades, etcétera. Y si no te gusta un proyecto, esperas al siguiente. O hasta que, o incluso nos puedes llamar, oye, pues mire, mi perfil inversor me gusta proyectos en Madrid a esta rentabilidad. Te decimos, oye, pues mira, estamos ahora en estudio con 3, en los próximos semanas o meses sacaremos alguno. ¿Y se llenan? Sí, la verdad es que tenemos una demanda inversora muy potente y estamos financiando los proyectos en minutos, con lo cual lo que sí que invito a todos los inversores es que estén el día y la hora. Como que en minutos se llena. En minutos literal, sí. Entonces, si no llegas, te lo pierdes. Si no llegas, te lo pierdes. Pero entonces hay algún mecanismo de reserva. Pues claro, eso de a las 11 lo sacamos, a las 11:05 ya no hay. Claro, o sea, al final, una de las cosas que nosotros intentamos es darle recurrencia al negocio para que si no has podido invertir en uno por lo que sea, inviertas en el siguiente. O sea, que reserváis de alguna manera el ticket. No reservamos, o sea, no podemos reservar. Lo que hacemos es, oye, si no has podido entrar en este, no te preocupes, que vamos a sacar otro en 2 días o en 3 días. Pero si en 5 minutos se agota. Para que puedas invertir. Y entonces en algún momento te dará. En alguna ventana de 5 minutos, ¿no? Terminas entrando. Bueno, pues muchas También gracias. Esto no es siempre, o sea, hay proyectos que duran un día o que duran 3 o 4 horas para que Bueno, pero aún así 3 o 4 horas tampoco es un plazo tan, quiero decir. Tenemos tanta demanda inversora que al final es verdad que los estamos cubriendo rápido. Fantástico, pues muchas gracias, Íñigo. Ha sido un placer conversar contigo sobre tanto Cibislen cuanto cómo está vinculado Cibislen con el problema de la vivienda en España y la solución que es necesaria al problema de la vivienda. No lo vais a solucionar vosotros solos, pero desde luego, a tenor de lo que hemos escuchado, podríamos decir que si no estuvierais en el margen, estaría peor el problema de la vivienda en España. Bueno, por lo menos intentamos poner nuestro granito de arena. Y eso, pues proporcionando rentabilidades históricas, ¿no? En los últimos años del 10-11% a los inversores que han participado. Correcto. Pues muchísimas gracias, Íñigo, ha sido un placer. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de conversación sobre el mercado de la vivienda en España, la promoción inmobiliaria y la microfinanciación de esos proyectos de promoción inmobiliaria que son necesarios, por mucho que digan que no hace falta construir más, hace falta construir mucho más allí donde hay demanda, no en cualquier sitio, y para construir hace falta financiación, y si los bancos no dan financiación, pues habrá que buscarla por otras vías, o aunque los bancos den financiación, cuantas más fuentes de competencia alternativa haya para esa financiación, tanto mejor para el comprador final, para el promotor y también para los inversores. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast.